Bienvenidos a las tertulias de Periodista Digital. Hoy contamos una vez más con José María Zavala. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan. Hoy viene a hablarnos, entre otras cosas, de Elena y el Rey, que es una obra que tiene mucho de histórico, también de musical y de novedad, un poco historiográfica y de cine, por supuesto. Pero hoy la pregunta es obligada, ¿no? La actualidad manda, y no solamente la actualidad, sino los acontecimientos históricos. 2 de junio de 2014, abdicación de Juan Carlos I. Tenemos la suerte de contar con un especialista en los Borbones que ha publicado varias obras sobre ello, y lo primero es preguntarte qué opinas al respecto, cuál es tu visión. Bueno, a mí me ha sorprendido la noticia. Ya sé que hay mucha gente que está diciendo que ya sabía que iba a abdicar el rey. Yo, honestamente y sinceramente, tengo que decir que no lo sabía. Y me ha sorprendido y considero que es una decisión cuanto menos inoportuna. Porque España en estos momentos está sumida en una crisis económica, social, política, institucional, y la cabeza de las instituciones es sin duda ninguna la jefatura del Estado. De manera que en estos momentos, después de unas elecciones al Parlamento Europeo, que Su Majestad el Rey haya tomado esta determinación, que ha sido utilizada por algunos para pedir la celebración de un referéndum sobre la monarquía, y teniendo en cuenta que en este país la mayoría de los españoles no son monárquicos, y diría más, incluso tampoco son juancarlistas, porque las jóvenes generaciones, entre las que tú te cuentas, Juan, que no habéis vivido, digamos, de cerca la transición, ¿no? O el 23F, e incluso algunos, los años 80, no tienen esa memoria histórica del papel que ha representado Juan Carlos, ¿no? Y mucho menos son monárquicos. De manera que tomar esta decisión en esta situación tan delicada para España me parece, insisto, cuanto menos inoportuna. Se ha planteado la posibilidad, he visto yo en algunos medios en internet, de que haya sido quizá forzado por una situación de su salud, o que quizá haya venido condicionado por sus dificultades para ejercer algunas de las funciones institucionales que debía hacer. No lo sé, planteo como algunas de las posibilidades que se han dicho. Habría que plantearse, al hilo de tu palabra que te planteas, habría que plantearse por qué la reina Sofía, en el año 2008, le dijo a la periodista Pilar Urbano que el rey jamás abdicaría y que a un rey, mejor dicho, no debía jubilarle más que la muerte. Lo dijo la reina Sofía. Es muy bonito que digas esto. Yo siempre he tenido la impresión, leyendo sus textos, viendo lo que hace, viendo cómo ha funcionado, estudiando la historia precisamente de ese momento clave de la transición, que él esperaba, habrá que ver qué ocurre de ahora en adelante, que acabara esta época precisamente de crisis, ¿no? A pesar de su salud y demás, que él esperaba que terminara esto para cerrar una etapa que ha sido muy buena, de concordia, de creación de las instituciones democráticas, de un proceso realmente maduro, ¿no?, en la sociedad española. Y de repente parece que no, que ese camino que iba hacia eso, ¿no?, se ha cercenado aquí. Pensaba yo, Juan, esta mañana, al conocer la noticia, o la notición, mejor dicho, en la renuncia del Papa Benedicto XVI. No se puede comparar, porque uno evidentemente es, bueno, uno es jefe de Estado, Sí, también, o era claro. jefe de Estado, mejor dicho, ¿no?, del Vaticano. Pero Benedicto XVI lo hizo por motivos de salud, porque le faltaban energías para salir adelante. Los españoles sabemos que el rey no está en plena forma, precisamente, que ha sufrido muchas operaciones y que tiene una salud ya muy mermada a su edad. Pero yo no estoy tan seguro de que esta haya sido la única causa de su abdicación. Yo siempre he tenido la convicción de que el rey, como decía la reina Sofía, no iba a abdicar jamás. De manera que hay que plantearse y hay que intentar conocer la intrahistoria de esta decisión. Y esa intrahistoria, qué duda cabe, que está relacionada en parte con una caída en picado de popularidad de la monarquía como institución en los sondeos y en las encuestas.
Hablando de intrahistoria, vamos a ponernos con Elena Sanz, que es muy intrahistoria también, y los personajes que la rodean, de los que nos comentarás ahora a continuación. A mí me gustaría que empezáramos hablando de la ubicación histórica precisamente de este libro, porque tiene una cosa muy bonita, y es que cabalgas entre el reinado de Isabel II, cómo es una melómana, cómo se acerca a la música, la gloriosa revolución del 68, incluso hablas también de cómo algunos de los que están en torno a Alfonso XII, como el duque de Sexto, del que luego hablaremos con calma, ayudan a la restauración borbónica junto a Cánovas, y después, por supuesto, de la muerte de Alfonso XII, que es ese momento de 1885 que inicia la regencia de María Cristina, y hablas de unos periodos de la historia de España que, por ser del 19 quizá, mucha gente no conoce del todo, y además das nuevas explicaciones de muchas cuestiones, como por ejemplo la importancia de María de las Mercedes y su matrimonio con Alfonso XII. Así que, ¿por qué este periodo histórico? Es decir, te has acercado a muchos de los Borbones, ahora te acercas a finales del 19. ¿Cómo se nota que además de gran lector, eres gran historiador? Bueno, porque conoces de pe a pa, ¿no?, nuestra historia más reciente, ¿no? De la historia se aprende, tú lo sabes muy bien, ¿no? ¿Por qué este libro? Porque tuve el privilegio de conocer a la nieta de Alfonso XII y de Elena Sanz, una señora de 84 años, que ya falleció en noviembre de 2012, y que me condujo, me paseó de la mano por el siglo XIX, estando en el siglo XXI, ¿no? Una mujer bellísima, una mujer que quiso fichar, entre comillas, David O. Selznick, ¿no?, este productor icono de Hollywood, y que le ofreció un papel protagonista junto a Gregory Peck, nada menos, en Duelo al Sol, ¿no?, en París, donde ella vivía con su familia. Conocí a María Luisa Sanz y era una señora de los pies a la cabeza, sencilla, elegante, distinguida, una mujer muy bella, pese a su edad, con la cual tuve, como digo, el inmenso privilegio de poder recorrer los jardines de la granja de San Ildefonso, ¿no?, tras las huellas de sus abuelos, que ellos mismos lo recorrieron, ¿no?, años atrás, ¿no?, siglos atrás, y al mismo tiempo de poder acceder a su archivo personal, inédito, lleno de auténticos tesoros documentales, como esos que se llamaban entonces billetes amorosos, del rey Alfonso XII a Elena Sanz, que no era una cupletista, como se ha dicho, para descalificarla, sino que era una diva de la ópera de su tiempo, ¿no? Una mujer que actuó nada menos que ante el zar Alejandro II, con Adelina Patti, otra number one de la época, que triunfó en la Scala de Milán, que triunfó en París, que hizo una gira triunfal también por América, y la cual dejó los escenarios por el amor de todo un rey. Bueno, tú aquí nos abres una ventana a un personaje, porque puede ser más o menos conocido entre la gente que se mueve en la historia el hecho de que Alfonso XII tuviera amantes, tuviera un amante que fuera, como se decía, cupletista o cantante, pero no con este nivel. Pero tú nos abres, precisamente por haber tenido acceso a esas fuentes documentales, que es el archivo de María Luisa Sanz, que es el Limantur, que ahora hablaremos también de eso, que es fantástico. Tú nos abres una serie de cosas que son desconocidas y que te dejan ver de forma meridiana cómo se movía el ambiente de la corte. Por ejemplo, los orígenes. Tú planteas aquí una hipótesis que es la paternidad, posible paternidad de Elena Sanz, que sea de uno de los hombres de la camarilla cercana de Alfonso XII o del futuro Alfonso XII, todavía príncipe de Asturias. Y creo que eso es, desde mi punto de vista, fascinante, porque abres una puerta que además luego vas hilando muy fino en torno a la música y a su formación musical. Sí, la verdad es que es una de las aportaciones del libro, ¿no?, de esta historia, la paternidad de Elena Sanz. Yo tuve una conversación muy reveladora mientras preparaba mi libro Bastardos y Borbones, con un grande de España que estaba de alguna manera relacionado con la familia del duque de Sexto. Y ya me dio que pensar esa conversación con él, ¿no? El historiador Ricardo de la Cierva también, que estuvo de alguna manera emparentado con la familia del duque de Sexto, a través de la duquesa de Hornachuelos, también levantaba sus sospechas sobre la paternidad de Elena Sanz, la verdadera paternidad, ¿no?, es decir, el duque de Sexto, o el marqués de Alcañices, tenía muchos títulos nobiliarios, ¿no?, pero el que más utilizaba era el duque de Sexto. Claro, llama la atención que una niña de 6 años, que nace en Castellón de la Plana, que es inscrita en la certificado de nacimiento y en la partida bautismal, con el nombre de Elena Armanda Nicolasa, Sanz, con S, terminado en eso, no Sanz, ¿no?, pues se la lleven a Madrid con 6 años, que no tengamos noticia de sus padres,
y que se la lleven al colegio de las niñas de Leganés, una especie de orfanato, que está, curiosamente, regentado, cuyo patrono es el duque de Sexto, que es además quien le pone en contacto con la reina Isabel II para que Elena Sanz, que ya apunta maneras, ¿no?, de cantante de contralto, ¿no?, pueda actuar repetidas veces ante la reina Isabel II en París, ¿no? Es un tema muy interesante porque se ha dicho que Isabel II y Elena Sanz no tenían ninguna relación, lo cual es falso, se desmonta, ¿no?, con documentos. Sí. Hay una carta reveladora, muy reveladora, de Isabel II a Elena Sanz, donde, bueno, pues rezuma el afecto, ¿no?, que se profesaba mutuamente. Al mismo tiempo, Isabel II hace de especie de regia celestina para que Elena Sanz vaya a ver a su hijo al Teresianum de Viena, donde ¿no?, estudia, me la manda a estudiar. que es un adolescente. Entonces el príncipe Alfonso, de 14 años, y ya tiene 27. Y como buen Borbón, queda deslumbrado por la hermosura de esta cantante de ópera, a la cual vuelve a ver 5 años después, siendo ya rey de España, en el Teatro Real, ¿no?, y actúa interpretando, además, casualidades de la vida, ¿verdad?, a la favorita, ¿no? Y en compañía del tenor roncalés mítico, ¿no?, Julián Gayarre. Y ahí surge, ya explota la historia de amor, ¿no?, una historia de amor que es una bella historia de amor, un romance no correspondido en gran parte, pero que a mí, volviendo a lo que decía al principio, lo que me lleva a escribir este libro es hacer un homenaje a esos otros Borbones, claro, como decía mi amigo Juan Balansó, que en paz descanse, ¿no?, a esos Borbones del Corte Inglés, que han sido despojados de su propia historia sin tener ninguna culpa. María Luisa Sanz de Limantour, sus hijos, ella, María Luisa, tenía una enorme ilusión, no quería ni un euro, no quería dinero, en absoluto, solo quería que se le reconociese su legítimo apellido, Borbón, porque ella era nieta del rey Alfonso XII. Y al mismo tiempo ella lo proclamaba a sus íntimos con orgullo, pero también con desencanto. Es que pones el acento sobre las figuras que no se han conocido, no tanto, sino que no se han conocido. Yo estoy pensando, mientras me decías esto, que es una figura tremendamente atrayente, además las fotos también le pones, aparte de la propia Elena Sanz, su padre, Alfonso Sanz, es un hombre que vive los pleitos de los que luego hablaremos con la corona, pero que además, como tú muy bien cuentas y además acreditas documentalmente, no se le reconoce ni siquiera su nacimiento, para que no pudiera poner en peligro la herencia de la corona. Es increíble, y al mismo tiempo es una práctica muy habitual en los Borbones de España, ¿no? Estoy pensando en la reina gobernadora, que tú muy bien conoces, ¿no?, María Cristina de Borbón, la cuarta esposa del rey Fernando VII, ¿no? Bueno, pues ella tuvo 8, le llamaban Muñoces, ¿no?, con Agustín Fernando Muñoz, el duque de Riansares, ¿no? Y todos ellos, bueno, fueron inscritos en la partida de nacimiento con padres falsos, para no desatar el escándalo. Y llegó a crearse, porque ellos se criaron en París, el Club de los Regios Bastardos en París, donde, bueno, circularon en la larga historia de los Borbones no pocos bastardos, ¿no?, y personas con nombres y apellidos que se apellidaban Borbón, pero pese no a ser reconocidos como tales, que tenían derecho a su propia historia, a reivindicar su propia historia. Y en ese sentido este libro yo creo que está dedicado además a María Luisa Sanz, ¿no?, in memoriam, porque ella le hubiera hecho una ilusión tremenda. Se habló incluso de que quería presentar el libro, ¿no?, pero claro, no pudo hacerlo porque, como digo, falleció en noviembre de 2012. Pero bueno, sus hijos, bisnietos como tales del rey Alfonso XII y de Elena Sanz, pues están muy contentos, ¿no?, y les ha gustado mucho el hecho de que se haya publicado un libro en homenaje a su madre, ¿no?, que es en homenaje a ellos también, porque son todos parte de la misma historia familiar. Es que aquí se aprecia muy bien en tus letras el albur o el capricho de la propia historia, porque comentábamos antes fuera de cámaras, que tú lo has escrito también en este libro y en otros, que la propia figura de Alfonso XII, Alfonso de Borbón, es hijo teóricamente de Isabel II y de Francisco de Asís, al que llamaban Paquita, pero que en realidad tú apuntas en este libro y en otros y lo demuestras documentalmente y con la coincidencia en diferentes lugares, que era hijo de Puigmoltó y que probablemente también tenga una procedencia por lo menos bastarda, ¿no?, en un sentido. Bueno, sí, efectivamente, en un sentido, tú lo has dicho, en el sentido de que su padre no era quien se dijo que era, ¿no?
sino el ingeniero, el comandante de ingenieros valenciano, ¿no? Enrique Puigdemont y Mayans. Pero claro, si nos vamos más lejos en el tiempo, con Carlos IV también recordarás, ocurre. ¿no? Sí, Esa hablamos historia, ¿verdad?, de Fray Juan de Almaraz, ¿no? Que es fantástica. Esa confesión, ¿no?, de la reina María Luisa de Parma, que ninguno, lo subrayaba ahí, ninguno de los 14 hijos lo era del rey Carlos IV, ¿no? De manera que los Borbones no están en condiciones de presumir de sangres absolutamente puras. Claro. Y en ese sentido, pues cobra todavía más realce esta historia de Elena Sanz y Alfonso XII, ¿no? Y de sus descendientes, que tienen todo el derecho del mundo a apellidarse Borbón con todas las de la ley, o deberían tenerlo, mejor dicho. Hay unos billetes amorosos a los que hacía alusión. Firmados con A. Firmados con A, esa sí, sola. sí, sí. Pero que son auténticas declaraciones de amor por parte de un rey a su plebeya, entre comillas, ¿no? A una mujer que supo renunciar a todo, que dejó los escenarios, que ganaba muchísimo dinero y que tuvo que conformarse con una pensión para poder sacar adelante a los 2 hijos que tuvo con el rey. Luego tampoco ahí este libro desmitifica, ¿no?, lo que se dijo de que era una aventura más del rey Alfonso XII, ¿no? No, este libro echa por tierra también el cuento de Caperucita, ¿De dónde vas, Alfonso XII?, otra película. Fantástico, conoces, sí. ¿no? María de las Mercedes, me gustaría mucho que habláramos de ella, porque siempre se ha visto, pero incluso historiográficamente con obras, que el rey hecho polvo, sufriendo después del fallecimiento de María de las Mercedes, y tú aquí lo desmontas documentalmente, además. Sí. Bueno, yo no voy a poner en duda... Sintió, por supuesto, pero bueno, a la vez... No soy quien para poner en duda, ¿no? Eso he sido yo, perdón. Claro, que no estuviese enamorado, pero es que estaba enamorado de muchas mujeres, ¿no? Es algo muy borbónico, ¿no? Muy borbónico. Pero sí es verdad, hay una carta muy reveladora que se conserva en la Real Academia de la Historia, del Marqués de Molins, embajador de España en París, de Isabel II al Marqués de Molins, en la que le dice que su hijo, mientras está manteniendo ese romance con María de las Mercedes, previo al matrimonio, tiene ya relaciones con unas y con otras. De manera que Isabel II, que estaba muy bien informada y que conocía muy bien a su hijo, y que había predicado con el ejemplo, además, pues sabía muy bien lo que decía y en este caso lo que escribía. Y es así, es decir, es una realidad, ¿no? La historia de tantos bastardos en la dinastía de los Borbones, como en otras muchas dinastías, ¿no? Es decir, esto es algo que, bueno, que ocurre, ¿no?, en la vida real. Nunca mejor dicho. Sí, exacto, real, exacto, ¿no? En todos los sentidos. Pero es verdad. Y en ese sentido yo insisto, estas personas necesitan un homenaje, necesitan un reconocimiento, ¿no?, a su propia historia. En esa disputa estuvieron ellos y me gustaría que fuésemos a lo concreto. A mí hay una parte que me ha gustado especialmente, que es como describes muy bien ese momento clave de 1885, cuando ya está todo lo que es el sistema bipartidista montado y entonces el rey muere súbitamente, no se esperaba. ¿Y qué ocurre? Que la mujer del rey, María Cristina de Habsburgo en este caso, está embarazada y no se sabe si va a ser un niño o una niña, y entonces deciden esperar a ver qué es lo que tiene. Entonces se produce la regencia de María Cristina. Pero la cuestión que a mí me ha fascinado... No, parece que estabas contando un thriller, ¿eh? Es que la realidad supera la ficción. Sí, totalmente. Yo esto lo llamo siempre con mis alumnos... Suspense. La prensa rosa del 19. No suspenso, sino suspense. Porque es fantástica la historia. Pese a la abdicación del rey, que a la que comenzamos la entrevista estamos de buen humor, eso nunca hay que perderlo, ¿no? Pero es que es fantástico cómo tú ahí ya cuentas cuál era la situación familiar de Elena Sanz y sus descendientes. Y también cuentas cómo cuando se casa con María Cristina, ella está embarazada de 7 meses. Quiero decir, Elena Sanz está embarazada de 7 meses. Es decir, que juegas con unas simultaneidades que históricamente me parecen muy interesantes. Bueno, claro, es que hay que decir una cosa que es verdad. Bueno, muchas cosas que son verdad, pero esta es también verdad. Y es que Alfonso Sanz, el padre de María Luisa Sanz, el hijo de Alfonso XII, es el primogénito. Claro. Es el primogénito. El primogénito no es su hermanastro, el rey Alfonso XIII, sino que es él. Y la primogenitura tiene una importancia en la historia de los Borbones en España, ¿no? Es el primogénito, al cual pues se le despoja de todo. Y cuando digo de todo, hasta de la pensión que le pasaba su padre, el rey Alfonso XII, cuando él muere, como tú dices, súbitamente, muere con solo 28 años. Sí, es muy joven. De una tuberculosis. Casualidades del destino o atares del destino. Elena Sanz muere también de una tuberculosis. Sí, ¿no? lo cuenta. Pero es decir, y claro, y se ven absolutamente desprotegidos. Desprotegidos. Y es ahí cuando recurren a Salmerón.
Recurren a Salmerón, que se lo presenta a la reina Isabel II. Sí, que la llamaba, perdóname que lo dices tú en varias ocasiones y que me parece también una fórmula perfecta para ver qué sentía por ella, la llamaba mi nuera ante Dios. Sí, sí. Isabel II. Y Elena Sanz, mi suegra ante Dios, a Isabel II. Es una muestra de aprecio evidente. Sí. Bueno, y esa carta habla por sí sola, ¿no? Esa carta, que habría muchas más, pero solo se conserva en el archivo de María Luisa, porque claro, ahí entablaron una negociación, ¿no? Es decir, hay un telegrama ahí muy revelador de Nicolás Salmerón diciendo, ofrece una transacción de 3 millones de reales, ¿no? A Elena Sanz. ¿Por qué la Casa Real ofrece esa transacción? O los representantes de la Casa Real. ¿Por qué iban a ofrecerla si los documentos que tenían eran falsos, como se adujo en el proceso judicial, ¿no? Evidentemente no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, por suerte, para la historia, para la verdad histórica, se conservan en el archivo de María Luisa 8, creo recordar, billetes amorosos manuscritos de puño y letra del rey Alfonso XII, ¿no? Es una historia fantástica, porque además está recuperando una parte de la historia que se hubiera perdido precisamente por esa práctica. Creo que dices que son 110 documentos los que entrega la familia Sanz a la Casa Real. Hay un pleito y después precisamente, incluso habiendo fallecido ella, sus hijos, Alfonso y Fernando, tienen que seguir peleando porque se les ha prometido una cantidad que no llega, e incluso hay un juicio en el que participa la propia reina, la propia regente, y después incluso Antonio Maura, presidente de gobierno en 1907 y 1909, que es una de esas cosas que parece folletinesca, pero es fantástica. La realidad supera la ficción. Es impresionante. El pleito, por supuesto, huelga decirlo, que lo perdieron. Como no podía ser de otra manera. Nadie gana contra la Casa Real, ¿no? Claro. Lo cual no significa que no sea verdad, ¿no? Que su padre fuera el rey Alfonso XII, ¿no? Pero bueno, la providencia quiso en este caso que Alfonso Sanz fuera una persona muy despierta, muy inteligente, que llegó a ser director general de la Peugeot, ¿no? Y que pudiese sacar a su familia adelante, ¿no? Pese a que, repito, quedaron en la indigencia. La reina María Cristina de Habsburgo, bueno, pues les despojó de la pensión, ¿no? A Elena Sanz y a sus hijos. Y no solo eso, sino que borró todo vestigio, toda huella, incluso de las grabaciones sonoras de las óperas de Elena Sanz, ¿no? Y con esto, Juan, yo creo que, para ser justos también con la verdad histórica, hay que romper una lanza por María Cristina de Habsburgo, por la reina. Porque claro, Alfonso XII era su legítimo esposo. Y claro, ella no tenía ninguna culpa, sino que la tenía él, precisamente, de esa relación adúltera, ¿no? Fuera del matrimonio, ¿no? En todo caso, pudo tener también culpa, y la tuvo de hecho, claro, porque se enamoró perdidamente de su rey, Elena Sanz. Pero en ningún caso la tuvieron sus descendientes, claro. Alfonso, Fernando, estos chicos que fueron abandonados a su suerte, ¿no? Y luego, bueno, pues los bisnietos, ¿no? Los cuales, viven hoy, son personas excepcionales. Patricia, Leslie, de los cuales pues también habla, sí. Hablo en el libro, ¿no? A mí hay una parte que me hace especial también, que me interesa especialmente, que es cómo la reina regente, María Cristina, se venga, como tú muy bien dices, pero no solo se venga en la figura del amante, sino que se venga también con los hombres de la camarilla que rodeaban a Alfonso XII, como el duque de Sexto, al que le retira el título de mayordomo, le retira el título nobiliario. Y yo quería decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la figura de María Cristina, históricamente, sí que hizo su papel, fue ese elemento de transición, del final de una etapa, hasta que su hijo fue mayor de edad. Histórica y políticamente mantuvo, o trató de mantener, una estabilidad mientras el régimen ya pues flojeaba, ¿no? Porque surgían nacionalismos, surgían otros movimientos. Pero el papel personal es otra cosa. El personal es otra cosa. Sí, ella se cobró, entre comillas, su venganza, ¿no? Del duque de Sexto, que fue además uno de los principales artífices de la restauración monárquica en España, ¿no? Exacto. Es decir, que puso además a disposición de la reina Isabel II y de Alfonso XII en el exilio toda su fortuna. Era un hombre inmensamente rico, tenía un palacio espléndido donde hoy está el Banco de España, en la calle Alcalá, en Madrid, y lo dio todo. Eso es justo decirlo, ¿no? Lo dio todo por la restauración monárquica, ¿no? En la persona de Alfonso XII. Pero María Cristina de Habsburgo no supo perdonar el hecho de que él hubiera mediado de alguna manera, ¿no? En este romance de Elena Sanz. Y al final, como tú muy bien dices, le despojó de su título más preciado, de duque de Sexto. Y eso fue una especie de vendetta, sí. La obra está llena, y para ir cerrando esta visión general, de pequeñas joyas que no vamos a descubrir, que tú has encontrado en el archivo de María Luisa Sanz. Pero hay una de ellas que sí que me gustaría que citáramos, que es la de
artículo periodístico en el que se habla de ese episodio particular de Enrico Tamerlane, ¿no? Que es en México, de lo que le ocurrió, que es verdaderamente curioso, como poco, ¿no? No sé si recuerda que habla de que le capturan unos bandidos, ¿no? Y entonces él canta y finalmente le dejan ir. Finalmente le dejan ir con 2.000 pesos más, porque el que va a la ópera siempre paga, y el jefe de los bandidos dice, bueno, mejor vete antes de que se despierten los míos, porque si no, no sé qué va a pasar. Pero tú has tenido, eso es un verdadero placer histórico, has podido entrar en ese archivo. Sí. Es una maravilla, y a los que tenemos esa pasión por la historia, pues nos fascina, ¿no? Nos fascina el poder manejar documentos de la época, el poder tocarlos, el poder olisquearlos, ¿no? O sea, decir, esto lo firmó Isabel II, o esto que tú estás diciendo, efectivamente, esta anécdota que es increíble pero cierta de Tamerlane, ¿no? Que fue uno de los maestros de Benassar, ¿no? Son historias, porque al final, si te das cuenta, Juan, la historia se compone de anécdotas, de esas anécdotas que siempre te sirven para aprender. Y saber también aprender de los errores para que no vuelvan a cometerse, ¿no? En ese sentido, yo creo que los españoles tendríamos que leer nuestra propia historia, tendríamos que conocer nuestra propia historia, en este caso la de los Borbones, ¿no? Que es la dinastía que sigue reinando hoy por hoy aquí en España, ¿no? Y máxime ahora que se ha producido esta inesperada noticia, ¿no? De la abdicación de don Juan Carlos. Es muy importante conocer la historia del siglo XIX, la historia del siglo XX y la historia del siglo XXI que todavía estamos escribiendo. Estamos por hacer. Es un placer hablar contigo y saber que hay personas, historiadores, que todavía recuperan estas piezas documentales que pensábamos que se habían perdido. Estos 110 documentos, no, quedan 8 que estaban en el archivo de esta mujer y que demuestran que existe otra historia que todavía hay que bucear y encontrarla. Muchísimas gracias, José María Zabala. Muchas gracias a ti, Juan Laborda. Es un placer como siempre. Es un placer para nosotros. Me gusta además porque te lees los libros de pe a pa, porque es un placer. Y con libros también escritos. Y además se nota que te gusta la historia y te apasiona. Los disfruto mucho gracias a que tú los escribes. Muchísimas gracias, José María. A ti. Despedimos aquí la conexión. Gracias.